Caminando por la carta a los Gálatas en estas visiones de la cruz de Cristo, llegamos hoy a la número 5, que es la cruz, lugar de redención y de adopción. Abrimos el texto bíblico, Gálatas capítulo 4, y leemos los versículos 4 y 5. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La cruz de Cristo es el lugar donde Dios resuelve el problema mediante un ejercicio de redención. Y la cruz de Cristo es el lugar donde Dios abre un camino para una nueva posición del creyente, como hijos adoptados por el Padre en su Hijo unigénito. Veo tres cosas en el versículo. En primer lugar, la redención. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. El propósito era redimir. En segundo lugar está la adopción, la consecuencia de la redención, para que recibiésemos la adopción de hijos. En tercer lugar está la bendición, una nueva posición en Dios mediante la obra de la cruz de Jesucristo. Primeramente, redención. La redención en el texto está vinculada con soberanía. Nota el versículo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. La soberanía de Dios estableció el tiempo para ejecutar la operación de redención. En la eternidad, Dios establece lo que se llama técnicamente el plan de redención o el plan de salvación. Y ahí Dios respondió a tres importantes preguntas. ¿Quién lo haría? El Hijo de Dios. ¿Cómo lo haría? Mediante el pago de un precio. ¿Cuándo lo haría? Cuando llega el cumplimiento del tiempo. Por tanto, redención está vinculada con soberanía. Dios salva porque es soberano. Dios redime porque es soberano. La salvación no obedece al acudir de Dios a una necesidad del hombre, sino la expresión voluntaria de su amor, que en una dimensión sobrehumana y antinatural ama a los que son sus enemigos, salva a los perdidos y favorece aquellos que le tienen a él como enemigo a causa de sus pecados. Es bueno recordar el concepto bíblico de soberanía. Soberano equivale a jefe supremo, y soberanía es la perfección divina por la cual Dios, siendo el ser supremo, tiene autoridad ilimitada, absoluta sobre seres y sobre toda la creación, y hace cuanto Él quiere conforme a lo que determina. La Biblia enseña la soberanía de Dios. En muchos lugares de la Biblia se habla del soberano Dios, del soberano Señor. Y en la carta primera del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, hay una interesantísima expresión vinculada a la soberanía de Dios. Abrimos la Biblia, carta primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 15, dice así: la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es soberano. Y en esta soberanía es el Rey que gobierna y controla todo el universo y no hay nada que escape a su control. El salmista dice que podremos escondernos de Él en cualquier lugar, meternos debajo de las piedras. Allí nos encuentra Dios y Dios está presente en ese lugar. Dios es soberano en salvación.
Vuelvo a recordaros que la planificación de la salvación obedece a soberanía de Dios. No había sido creado absolutamente nada, ni universo, ni ángeles, ni hombres, y Dios, saliendo de sí mismo, manifiesta su voluntad salvadora. El apóstol Pedro lo dice con estas palabras, carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya determinado, destinado, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios estableció la salvación en soberanía. Dios ejecutó la salvación a causa de su soberanía, y Pablo lo menciona con toda claridad en este versículo de la carta a los Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. La ejecución del plan de salvación no obedece a la casualidad histórica, ni a la situación del mundo, favorable o menos favorable. Obedece a que Dios determinó en soberanía el tiempo en que su Hijo había de dar su vida en precio por nuestros pecados. La cruz obedece al propósito de Dios. Os invito a unos versículos de la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios lo hizo en soberanía. Dios actuó en soberanía conforme al propósito de su voluntad. Y la cruz obedece al propósito de Dios. La cruz no fue un accidente histórico, como dicen los liberales, que ocurre en la vida de un hombre bueno que es Jesús. La cruz está determinada por Dios. Y Pedro, en capítulo 2 de Hechos, versículo 23, dice que ocurre por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cristo fue preso porque Dios lo había determinado. Cristo fue muerto porque se cumple el propósito anticipado de Dios. Y el cumplimiento de la profecía que anunciaba la muerte de Cristo tiene lugar porque Dios en soberanía lo ha determinado. Me voy a la profecía de Isaías, capítulo 53 y versículo 10, y dice que a pesar de la perfección del Hijo de Dios, con todo Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. No hay duda alguna que la soberanía de Dios se ha manifestado en la obra redentora efectuada por Jesucristo. Viene el hecho de la salvación aplicada, es decir, la cruz tiene lugar y la cruz realiza, ejecuta el plan de redención. Cristo puede redimir al pecador, Dios puede salvar al más perdido de los hombres, porque se ha cumplido las demandas de la justicia de Dios. Pero hay necesidad de una acción capacitadora para que el hombre pueda venir voluntariamente a Dios. Todos sabemos, la Biblia nos enseña que el hombre por voluntad propia nunca acudirá a Dios, que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, que a consecuencia de la herencia que recibimos de nuestros primeros padres, desobedecemos porque somos desobedientes. Y de pronto la invitación del Evangelio a salvación, el Dios de la Biblia que llama a todos los hombres a salvación para que acudan al Salvador, presenta la imposibilidad del hombre para hacerlo, porque siendo por naturaleza desobedientes, ¿cómo vamos a obedecer? Pero yo voy a la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, y dice
que hemos sido elegidos por Dios y hemos sido santificados por el Espíritu para obedecer, literalmente para obediencia. Dios capacita al que no puede obedecer para que en una acción sobrenatural obedezca al llamado de Dios. Quiero recordarte que el Evangelio no es una invitación que Dios hace al hombre, sino un mandamiento que Dios establece. El apóstol Pablo predica por primera vez el Evangelio en Atenas. Muchos no habían oído nunca un mensaje del Evangelio. Y Pablo termina la exposición y dice: Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Notáis que no está diciendo con lamentos y gemidos de parte de Dios: venid por favor a mi encuentro personal? Dios manda. Y el hombre incapaz de obedecer porque es desobediente recibe la capacitación del Espíritu para que cambie de situación y obedeciendo crea en el Señor Jesucristo y lo acepte por medio de la fe. El pecado produce un estado de maldición en el hombre. Hemos considerado esto cuando la Biblia dice: maldito el que es colgado en un madero. Y a esta situación irresoluble para el hombre acude Dios por Cristo y en Cristo para salvación. Dice Pablo que la salvación tuvo lugar porque Dios envió a su Hijo. El término griego que traducimos se traduce ahí por enviar. Dios envió a su Hijo, está correctamente traducido, es un verbo muy intenso. Podríamos traducirlo por despedir para hacer algo. Dios despidió a su Hijo para que hiciese la obra de redención. El envío del Hijo de Dios al mundo ocurre en cumplimiento del plan soberano de redención y del compromiso que la segunda persona de la deidad hizo en el plan de redención. Ahora notad algo. Dice que Dios envió a su Hijo al mundo y añade: nacido de mujer. Lo más sorprendente de la obra de redención es que alguien tiene que morir por el pecado de los pecadores. En su condición divina, Dios no muere ni puede morir. Por tanto, el Dios de la Biblia habilita un medio para realizar la entrega voluntaria de su vida a la muerte, para que los muertos espirituales podamos tener vida. Y esto es la acción del Hijo de Dios. El pasaje central de la humillación de Jesucristo lo encuentras en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, donde dice que el Hijo de Dios, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, algo a que sujetarse, derechos a que acudir, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nota el misterio de la piedad, la enorme dimensión de la gracia de Dios. Dios mismo, en la segunda persona de la deidad, se hace hombre. Cristo nace siendo concebido en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Es una concepción virginal. De María toma el verbo de Dios todos los elementos propios para la naturaleza humana del hombre. Hay por ahí una herejía histórica que dice que María fue simplemente la portadora del embrión que Dios colocó ahí para que, gestado en ella, alumbrase al verbo de Dios. No es bíblico, no es verdad. El verbo se encarna y toma de la naturaleza propia de María los elementos para establecer la humanidad, que sería la humanidad del Hijo de Dios, el Dios que se encarna. Y en este vehículo de la encarnación, haciéndose hombre, Dios se vacía a sí mismo,
regalándose, donándose al hombre para la salvación de sus pecados. La manifestación de este Dios que es invisible se hace visible en la persona de su Hijo. Este Dios que es imposible palparle y tocarle porque es infinito, es espíritu, es omnipotente, es grande, es santísimo, no puede estar en contacto con el pecado. Al hacerse hombre, dice el apóstol Pablo, que con las manos le hemos palpado y con los ojos hemos contemplado al Verbo de vida. La presencia invisible de la deidad se hace visible en la persona admirable de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Dios se vacía de la invisibilidad que le es propia para hacerse visible a los hombres en algo que el hombre pueda asimilar. Dios se hace un hombre, viene a nuestro encuentro en nuestro camino, transita con nosotros por la vida, experimenta nuestras flaquezas y nuestras imperfecciones, salvo lo que tiene que ver con el pecado, y puede dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero escucha, el gran misterio de la redención se valora en esto. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, ¿cuál es el derecho de Jesús? Jesús tiene un único derecho, como Dios, ser Dios, sentarse en su trono de gloria, ser adorado por los ángeles, proclamado por los querubines, exaltado porque es digno, pero Dios viene como hombre al encuentro del hombre en limitación. Quiero dejar claro esto. Cuando Dios se humana, se limita. Y ahí tienes a un hombre limitado como hombre. El que es omnipresente, cuando se hace hombre, en su humanidad, como hombre, está en un determinado lugar, no en dos a la vez. De manera que cuando está en Jerusalén, no está en Judea, cuando está en Samaria, no está en Capernaum. El Dios infinito se limita en su humanidad. Y esta limitación conduce no solo a la experiencia temporal y espacial, sino también intelectual. Dios limita el conocimiento sobrenatural solamente a aquello que es necesario para su ministerio terrenal. Y viene en el progreso de este vehículo de limitación, viene a la experiencia de la humillación por medio de él, y dice que se humilló a sí mismo. La humillación es posible desde la humanidad, no desde la deidad. Como Dios no puede humillarse, pero a través de su naturaleza humana se humilla a sí mismo en un vehículo semejante a los hombres. Jesús es verdadero hombre, tiene los elementos propios de la humanidad, tiene un cuerpo humano, tiene un alma humana, tiene un espíritu humano, pero al mismo tiempo es diferente a los hombres. Jesucristo el Señor, el hombre Jesús de Nazaret, es santísimo e incontaminado, e incontaminable. Es decir, Jesús de Nazaret como hombre no pecó, ni pudo pecar. ¿Por qué? Porque el sujeto de atribución de la naturaleza humana es la persona divina del Verbo de Dios. Y si nosotros decimos y afirmamos que Dios pudo pecar, que el hombre Jesús de Nazaret pudo pecar, tenemos que decir que el Dios en quien subsiste esa naturaleza humana puede pecar. No es posible. El apóstol Pedro da testimonio diciendo que no hizo él maldad ni hubo engaño en su boca, que Cristo se trasladó en la tierra haciendo bienes, y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario cargado con el pecado del mundo, es simplemente portador del pecado, y en sí, en su santa naturaleza, es conducido a pagar el precio del pecado sin que el pecado contamine a Jesús. Pablo dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
Nota bien esto. No dice que Cristo fue contaminado por el pecado, simplemente por amor de nosotros lo puso como sacrificio expiatorio por el pecado, y la vida de Jesucristo paga el precio de la redención. El concepto bíblico de sustitución se lleva a cabo en la cruz. Cristo el Señor en la cruz del Calvario recibe en su cuenta, valga esta expresión, el importe total de la pena del pecado del mundo, y el justo es tratado como un injusto, el santo como un maldito, para poder llevarnos a Dios. Y de pronto, cuando Cristo entrega su vida de infinito valor, porque el que muere en la cruz es Dios manifestado en carne. No puedo decir que Dios muere, pero tengo que afirmar que quien muere en la cruz es Dios. Y por esa razón, el Cristo de la cruz puede satisfacer y sustituir a todos los pecadores del mundo que por fe en su nombre vienen a Él, recibiendo el don de la gracia y el perdón de los pecados. Soberanía en redención. ¿Crees que Cristo es soberano? ¿Crees que Dios es soberano? ¿Crees que el ser divino es soberano? Acéptalo, porque es la gran enseñanza de la Biblia. Dios es soberano. En soberanía determinó salvar. En soberanía habilitó los medios para la salvación. En soberanía hizo que Cristo pudiese hacer la obra de redención en la cruz. En soberanía proclama el Evangelio. En soberanía recibe al hombre y lo salva. En soberanía lo transforma y lo lleva por sendas de justicia por amor de su nombre. En soberanía lo pondrá y lo glorificará conforme a la promesa. En soberanía establecerá cielos nuevos y nueva tierra, donde los salvos estarán para siempre con el Señor, mientras los perdidos estarán lanzados para siempre al lago de fuego, que es el infierno. Segunda cuestión. Dios nos salva para adoptarnos. La doctrina es muy sencilla. Voy al Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 12, y leo estas palabras. A todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego, la adopción, la posición de hijos de Dios, obedece a un propósito divino. Pablo lo dice con claridad en los versículos que leímos de Gálatas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para preposición de destino, de propósito, para que recibiésemos la adopción de hijos. La expresión hijos de Dios aparece 20 veces en la Biblia. 4 veces en el Antiguo Testamento y 16 veces en el Nuevo. Jesús coloca a los creyentes, enseña a los creyentes que están en una nueva posición en relación con Dios. Y cuando Cristo contesta la petición de los discípulos que le dicen, Señor, enséñanos a orar. De otra manera, permitidme decirlo con toda la sencillez posible, estamos cansados de las oraciones rituales de los fariseos. Y estamos asombrados de cómo oras tú. Enséñanos a orar. Y Cristo dijo, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahora bien, qué bendición decimos. Hijos de Dios, qué fantástica posición. Qué destino tan extraordinario tenemos los que hemos creído en Jesucristo. Pero la Biblia me dice en este versículo el modo como Dios puede alzarnos a esa condición. Y hay un proceso. Primeramente, redimir, pagar el precio por nuestros pecados, cancelar la deuda que teníamos con la justicia de Dios y después adoptar. El precio de redención es claro. Cristo vino para pagar ese precio. Cristo vino para comprarnos. El apóstol Pablo nos dice que nos ha comprado, hemos sido comprados por precio. Y el precio es la sangre preciosa de Cristo. Y de pronto
porque ha pagado el precio y ya puede mantener comunión con el pecador, santificado y salvo por gracia, Dios nos recibe como miembros de su casa y familia, no simplemente por adopción individual, sino por posición en Cristo. Cristo es el unigénito del Padre y cada una de las personas que cree en Cristo es colocada en Él. No solamente Cristo es puesto en la persona, sino que la persona es puesta en Cristo para la formación de un cuerpo cuya cabeza es el Señor. Y en esta posición Dios nos adopta en Cristo y alcanzamos esa condición de hijos por medio de la adopción. Introducidos en la casa y familia de Dios. Me voy a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19, y me dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios, o de la casa de Dios, como traduce alguna versión. Es decir, nosotros hemos pasado a ser directamente hijos del Padre, vinculados a Él por la obra redentora y adoptados en Jesucristo. Y el Espíritu Santo da testimonio de esto. En Romanos 8:16 se dice que el Espíritu dialoga con nuestro espíritu. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios habla con tu espíritu personal? No lo dudes. No te va a decir cosas extrañas como algunos piensan. No va a revelar a tu espíritu profecías que no están en la Biblia. No va a contarte leyendas que no están en la Escritura, pero te dice algo continua y permanentemente. Tú eres hijo de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, tenemos acceso al Padre en Jesucristo. La Biblia antes nos presentaba el trono de Dios como un trono de ira a causa del pecado, pero ahora la cuenta de nuestro pecado ha sido extinguida y el trono de ira, que era lógico que yo viese y recibiese la consecuencia como resultado de mi pecado, se ha cambiado en un trono de gracia. Y la Biblia me dice que puedo acceder a ese trono. ¿Por qué? No solamente porque Dios me santifica en Cristo, sino porque estoy en Cristo y sentado con Él en lugares celestiales. Escucho la exhortación del apóstol, poned la mira en las cosas de arriba. Y digo, ¿y cómo no voy a ver las cosas de arriba si estoy ya sentado arriba con Cristo en los lugares celestiales? Me da una nueva naturaleza. Ser hijo de Dios no significa simplemente llamarle Padre al que está en el cielo, sino expresar visiblemente a ese Padre en el mundo. El apóstol Juan dice en su epístola que como Él es, así nosotros en el mundo, reflejando el carácter del Padre. El carácter del Padre se expresa en relación con los hombres en Jesucristo. Y la Biblia me dice que la vida del Hijo de Dios del Hijo de Dios adoptado de nosotros, es precisamente esta. Para mí, el vivir es Cristo. Esa posición de Hijo de Dios me coloca en una nueva situación. Soy un cuerpo en Cristo. Cada uno de los que han creído han sido vinculados a mí y yo a ellos. Y todos nosotros, unos y otros, vinculados a Cristo, en un admirable reino de libertad. Me dice la Escritura, carta a los Colosenses 1:13, que Dios nos ha quitado del poder, librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quieres algo más? No solamente eres hijo, no solamente eres un cuerpo y tienes libertad en Cristo, sino que eres un sacerdote espiritual. Nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa porque estamos vinculados espiritualmente al gran sumo sacerdote del nuevo pacto, que es Jesucristo nuestro Señor. Tenemos, por tanto, una nueva naturaleza, tenemos una nueva posición y tenemos una nueva relación de comunión plena e íntima con Dios. El apóstol Pedro habla de esta comunión en un plano, yo creo que impensable para el hombre, cuando dice que por las promesas grandísimas que hemos recibido, segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 4,
Por esas promesas hemos venido a ser hechos participantes de la divina naturaleza. He dicho varias veces a lo largo de reflexiones en el canal que la vida eterna es privativa y potestativa de Dios. De otra forma, solo Dios tiene vida eterna. Esta vida eterna es propia, natural de las tres personas divinas. Por tanto, dice Juan, la vida está en el Hijo. Cuando yo creo en Cristo, no quedo cerca del Hijo, sino en el Hijo. Y en contacto con el Hijo, la vida eterna de Dios, que es la vida del Hijo, viene a ser experiencia personal mía. Tengo una nueva relación y esto me permite tener en mí la identidad de las señales de un hijo, siendo conducido por el Espíritu Santo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas que más enorgullece a un padre, yo tengo 4 hijos, 3 hijas y un hijo, una de las cosas que más me llena de orgullo es cuando alguien me dice, oye, tu hijo es igual que tú. Bueno, yo quisiera que no fuera igual que yo, porque yo soy muy imperfecto, pero me lleno de satisfacción. Y cuando Dios ve a su pueblo, a sus hijos, el Espíritu Santo está operando en cada uno de nosotros para que reproduzcamos en nuestra vida la vida del unigénito, que es el gran modelo que Dios ha establecido para nosotros. Es la consecuencia de la predestinación de Dios para los creyentes. Un paréntesis. El verbo predestinar y todos los términos predestinación en el Nuevo Testamento tienen que ver siempre con creyentes, no con inconversos. No confundamos elección y predestinación. Dios nos ha predestinado a cada uno de los creyentes para que tengamos la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Y el resultado es fantástico. Somos más que vencedores porque estamos en Cristo. Pero todavía algo más. Como soy hijo de Dios, tengo una nueva esperanza. La esperanza es aquello que va a venir. Bueno, no tengo duda ninguna que es así. Yo espero el cielo. ¿Y tú también? Naturalmente que sí. Y espero la calle de oro y las puertas de perlas y la ciudad celestial y los cielos nuevos y la tierra nueva y todo eso. Está bien. Yo lo espero y tú también. Pero escucha lo que dice la Biblia. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Luego la esperanza no está en cosas que vienen, sino en la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, en mi vida. Voy a Juan capítulo 14 y leo los primeros versículos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Cristo es la esperanza de gloria. Y Dios me da, porque soy su hijo, una nueva herencia. La herencia de Dios es propiedad exclusiva y excluyente del unigénito del Padre. Dios ha hecho todo en Cristo, por Cristo y para Cristo, pero porque nosotros estamos en Cristo y hemos sido adoptados en Él como hijos de Dios, la herencia es nuestra y corresponde a nuestra condición de herederos. Dios me da un nuevo carácter. Y el carácter que Dios da a los que ha adquirido al precio de la sangre de su Hijo, regenerados por su Espíritu y hechos hijos en su casa, es amor sin distinción. El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes para que podamos amar no con la dimensión del amor, pero sí con la calidad o cualidad o condición del amor de Dios. Por eso Pablo escribe a los Efesios y dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como, de la misma manera, con la misma condición de amor con que Cristo amó a la Iglesia. Dios da a su pueblo, a sus hijos, un nuevo poder. El poder está en Cristo.
Pero Cristo está en el creyente está en Cristo. Por tanto, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fuente de poder me permite llevar fruto, el fruto que Dios espera de su pueblo y de sus hijos. Y Cristo dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la gran bendición de la operación de salvación. Redimidos y adoptados en base a la soberanía de la gracia de Dios. ¿Cuál es la conclusión a la que debo llegar? Manifestar la condición de hijo de Dios. Manifestar el amor de Dios en la restauración que yo pueda hacer o ayudar a mis hermanos que han caído. Manifestar el amor de Dios en el amor a la iglesia. Manifestar el amor de Dios en la atención a la palabra. Manifestar el amor de Dios en la extensión del Evangelio. Manifestar el amor de Dios como vínculo esencial dentro de la congregación donde yo estoy sirviendo al Señor y sirviendo a su pueblo. Esta es la enseñanza grande del pasaje. Déjate conducir por Dios. Si eres hijo de Dios, toma simbólicamente la mano de tu Padre del cielo y camina por sendas de justicia por amor de su nombre. Solo hay victoria en la vinculación con Cristo. Que Dios nos ayude a vivir de esta manera como sus hijos, para su gloria y para nuestra bendición.